Queridos amigos, buenas tardes. Aquí con la ayuda de mi amigo Carlos Fernández, que siempre me hace los vídeos, por eso salen bien, como veis vosotros. Él es profesional, ¿no? O casi, pero sí, mucho más que yo. Bueno, yo he pedido, porque hay gente que tiene los textos paranormales, anómalos de ordenador recibidos por el gran transcomunicador alemán Adolf Holmes, les causaron mucha impresión, ¿no? Muchas impresiones a que no estaban acostumbrados, pero yo no he alterado nada. Lo que yo he dicho está escrito aquí en los libros. Yo tengo uno en italiano y este que es el original alemán, compilado por el profesor físico Ernst Senkowski, que me lo regaló hace unos años. Le agradezco mucho. Entonces, porque para mí estos libros son una fuente sin fin de saber y principalmente de reflexión. Bueno, yo continuaré. El último hablé sobre el espíritu del ordenador, en este caso. Fue el último. Y el primer vídeo sobre los textos recibidos por Adolf Holmes, como no están traducidos en inglés y tampoco en castellano de manera aceptable, por lo menos, yo me propuse hacer algunos vídeos con extractos. No estoy metiendo nada que yo esté diciendo sobre esos mensajes. Es lo que han dicho en este caso las altas entidades que, como tal, se llamaban a sí mismas y hacían que sus textos de ordenador aparecieran en el ordenador de Adolf Holmes alguna vez cuando él estaba ingresado en el hospital. El ordenador se alumbraba solo y empezaba a aparecer textos, ya salía en la impresora, sin ninguna acción humana. Profesor Ernst Senkowski es testimonio de esta situación. Y dijo también una cosa interesante, que algunas veces aparecía en el ordenador de Adolf Holmes cuestiones, respuestas a preguntas que él en su casa en Mainz, Alemania, había hecho mentalmente, pero no las había transmitido a Adolf Holmes. Y aún así aparecían los textos sobre aquello que él había pensado. Él, Ernst Senkowski. Bueno, dijo el profesor Senkowski sobre Adolf Holmes: estoy convencido de que los fenómenos de Holmes en su conjunto han sido los más abarcadores del mundo. Presentan todo el espectro de la TCI y como el doctor Delavre y yo seguimos el caso de cerca, estamos completamente seguros de la sinceridad y de la fiabilidad de Holmes. En muchos casos quedaba completamente abrumado por lo sucedido. Carecía él, Adolf Holmes, por completo de formación técnica y electrónica, y en cierto modo era un perdedor que apenas podía mantener a su familia. A lo largo de los años, varios, hasta que él se murió, Adolf Holmes, nunca hubo motivos para dudar de la sinceridad de Adolf. El contenido de los contactos superaba con creces sus conocimientos. Y continúa, pero yo voy a pasar a los temas. Es que Adolf Holmes era un modesto carpintero que arreglaba, ya no hablo restaurar, que esto es reservado a antigüedades, arreglaba muebles antiguos. Hoy yo elegí Dios, si bien son 3 o 4 páginas en este libro, Gott, en alemán. Yo tengo también la traducción italiana, trajo Ernst Senkowski, pero bueno, lo he traducido para vosotros, los oyentes de castellano.
Dios consiste en valores cósmicos incomprensibles y ni el cielo ni el infierno tienen nada que ver con él. Dios es el principio mismo, la causa de todo lo que existe. Dios está en cada ser, Dios está en todo. Es muy parecido, me han dicho mis propios comunicantes, esa vez por voz directa de radio, pero bueno, yo ahora no voy a pasar a mis propios contactos, no. A los de Adofomes estamos. El concepto de Dios es una información, pero nuestro concepto de Dios es una idea proyectada por ustedes mismos. La información del Dios primordial se os ha vuelto extraña. La verdad reside únicamente en la información primordial. Y después ha afirmado, pero eso lo haremos en otro vídeo, que las religiones y los dioses con nombre, esto es el Dios sin nombre, el Dios de los orígenes, el Dios de la creación, ¿no? Cósmica. Las religiones son creadas por el hombre, pero bueno, eso lo hablaremos en otro vídeo, porque tiene aquí muchas consideraciones sobre las religiones, que ellos reafirman repetidamente, no tienen nada que ver con el Dios, el Dios primordial, el Dios de la creación, el Dios verdadero, para decirle de otro modo. Esto es lo que ellos dicen, yo estoy repitiendo. Y otro tema que me pareció muy interesante, de alguna manera está conectado, es el de la información. Y son solo extractos lo que yo tengo aquí seleccionado para deciros sobre información. No es la información del periódico, del mundo o del país, no. Otro tipo de información, a un nivel, por ejemplo, del DNA, por ejemplo, ¿no? La información es la realidad. Todo el ser está hecho de información. Incluso tu concepción de Dios es información, nuestra concepción de Dios. Todos los seres, entidades, están hechos de información. Nosotros, ellos, los comunicantes, también somos información. Por lo tanto, información es lo que vosotros entendéis por ser. Tu ser se compone de complejas facetas de información y formas, pasado, presente y futuro, en parte. Todas las cosas existen en una información. Todo está en el flujo de información. Innumerables formas de información gobiernan los mundos. Si asocias información con energía, nosotros estamos parcialmente de acuerdo, ya que ambas son elementos fundamentales que nunca terminan, están disponibles en todo momento. En toda información, sin importar de dónde provenga, ninguno de los conceptos tiene principio ni fin, porque todo fluye. La realidad de la información es tal que todo lo que vive podría transmitiros a nosotros nuestros mensajes. Pero esto no es posible, pues ¿qué sentiríais si un mineral te hablara? Si una piedra te hablara, te podía hablar, porque contiene la información que ellos han transmitido a través del ordenador de Adofomes. Pero ¿qué pensaríamos nosotros si una piedra nos empezase a hablar con esa información que vino en los textos anómalos que aparecían espontáneamente en Adofomes? Pues ¿qué pensaríamos nosotros? Que estábamos locos, claro. Bueno, locos estamos, de otra manera. Toda vida
incluyendo animales, plantas y minerales, animales, plantas y minerales, ya sean de materia bruta o sutil, consiste única y absolutamente de información. Nuestra información es la del universo viviente, que os habla a cada uno de ustedes personalmente. Vista multidimensionalmente, la información más pequeña, aparentemente insignificante, cobra sentido y por lo tanto puede formar parte del plan primordial de la creación. Vuestra tarea, la nuestra, y la vuestra ahora que me estás escuchando, es transmitir la información recibida de los comunicantes. La semilla de nuestra información guiará al recipiente, al receptor, al terreno del amor. El amor es un centro absoluto de información. Lleven esta información dentro de ustedes y conéctense con ella. El amor está en la información. Para daros un ejemplo práctico que el profesor Senkovsky comentó al final de este texto, 3 o 4 páginas sobre información, aquí están pequeños extractos, lo que he dicho, dijo Senkovsky, está aquí publicado también. Cabe destacar una peculiaridad que apareció bajo el nombre del fallecido Raudive en forma de impresión de computadora. Las letras, el mensaje de la computadora, que yo diseñé, el Raudive, como tales aún, y esto es muy importante, aún no representa información. Solo a través de vuestros los que estamos escuchando, pensamientos y sentimientos, la información puede transmitirse. Entonces, ya decir, la información en lo que ellos ponen o pusieron en el ordenador o pone hoy en día a través de la TCI o a través de un medio fiable o de lo que sea. Aún no es solo cuando ella pasa a través del pensamiento de su recipiente, el que recibe, y de sus sentimientos, que después lo va a usar positivamente, entonces se vuelve una información válida. Y bueno, hablaremos, espero haberme hecho comprender. Si tenéis dudas, pues escribid a mí, estará ahí en el vídeo el correo que podéis encontrar en la página web del ITC Journal. Ahí está una dirección de correo. Y si yo sé, tendré todo el gusto en contestar. Muchas gracias, buenas tardes, espero os haya gustado.